Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Eh, bueno, pues estamos nuevamente en un espacio más de psicología del deporte. Y bueno, pues ya a lo largo de algunos meses, ¿verdad? Hemos estado tratando muchos temas acerca de la psicología del deporte desde la parte, yo creo que teórica, cómo ha ido evolucionando la psicología del deporte, cómo son esas bondades que le brindan a entrenadores, a deportistas, y que no solamente a deportistas, ¿no? Sino también al público en general, porque pues ya de ahí nos fuimos hacia las técnicas que podemos aplicar con cada una de estos personajes que, que están practicando deporte, ¿no? Entonces, pues ahorita hemos tenido algunas reuniones en donde pues también vemos muy pertinente el empezar a compartir estos conocimientos, no solamente deportivos, sino que también tienen que ver con otras áreas de la psicología. Y bueno, pues al final del día, yo creo que todos los deportistas, entrenadores, los que estamos en la comunidad universitaria, pues somos humanos, ¿no? Y al final del día, pues hay otras cosas más allá de lo deportivo, de los entrenamientos. Y bueno, pues vemos algunos factores o algunas cosas que también están inmersas en cada uno de estos seres humanos, en cada uno de nosotros, y bueno, que tienen que ver con la parte, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Y la vida personal. Y en este sentido, pues hemos detectado en muchas áreas, pues que justamente hay algunas otras situaciones que tenemos que empezar a compartir conocimiento, compartir pues algunas técnicas, dar a conocer, ¿no? También esta parte de qué más tiene la psicología. Y bueno, con esto me refiero pues a situaciones o a áreas como la depresión, áreas como la psicosis, áreas como la ideación suicida, ¿sí? ¿Por qué? Porque son también temas de gran importancia, porque pues más allá de los entrenamientos, pues tenemos una vida pues con muchos problemas, tenemos una vida con muchas experiencias positivas y negativas que muchas veces, pues también detonan algunas situaciones que tenemos que o que podemos tratar y que para eso pues están ciertos especialistas también, ¿sale? Y bueno, pues el día de hoy traigo para ustedes el tema de factores de riesgo y de psicosis. Este tema es un tema, vaya la redundancia, que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque justamente con algo bien simple, cuando vamos a los equipos deportivos y les dicen, ya llegó el psicólogo, muchas veces hemos escuchado, pues yo no estoy loco, ¿no? O muchas veces también, cuando nos recomiendan asistir a un psicólogo, pues pensamos que debemos de tener forzosamente un problema, o cuando nos mandan al psicólogo, pues nos dicen, es que es el loquero, y volvemos a escuchar la frase de yo no estoy loco, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas nos van a ayudar, pues ya a empezar a identificar y a dejar cada cosa en su lugar, ¿no? Yo creo que ahorita que veamos el tema de psicosis, pues vamos a identificar muy bien, pues realmente quiénes son estas personas que sufren de esta patología y que es muy diferente el cómo lo viven a cómo, pues cuando vamos con los equipos deportivos, ¿no? No sin antes, pues cada uno de los síntomas que a lo mejor podemos mencionar aquí o de las situaciones o conocimientos que podemos mencionar aquí, pues puedan sentirse identificados y pues también decir, oh, a lo mejor algo de ahí me puede estar pasando y pues puedo ir a, a tratarme, puedo ir a hacer alguna evaluación, pues para saber cómo estoy, ¿sale? Entonces, pues la idea es justamente que empecemos a tener claridad de, pues de estos síntomas o estos factores de riesgo, pues ¿para qué? Pues para que sepamos que siempre, pues hay una alternativa de apoyo, ¿sí? Si bien no solamente entra la parte psicológica, entra la parte médica, entra la parte psiquiátrica, la parte neurológica, y bueno, ya de ahí depende de lo que vayamos teniendo, ¿vale? Y bueno, la idea de este espacio,
pues no es darles toda la teoría de qué es la psicosis, sino más bien, pues que podamos reconocer que cuando ya es una situación patológica y cuando no, ¿vale? Porque muchas veces, o en este espacio, si les menciono algunos síntomas, pues justamente van a decir, yo tengo esto, entonces ya tengo psicosis. Hay que esperar y hay que saber identificar cuándo sí y cuándo no, ¿sale? Entonces, empecemos. Para comenzar, la definición del concepto de psicosis. De acuerdo con el DSM-5, la psicosis es un síndrome que se caracteriza por una alteración de la manera en que una persona piensa, siente o se comporta, lo que puede llevar a una pérdida de contacto con la realidad. ¿Sí? Aquí ya vamos empezando a clarificar las primeras partes, ¿no? Cuando una persona ya ve una alteración con la realidad o hay una exclusión de su realidad, entonces ya estamos hablando de que puede tener alguna situación patológica, de patología mental, vaya, ¿vale? Eh, es aquí lo que yo les mencionaba. A lo mejor, si por una caída estoy aturdido o si en algún momento por alguna otra situación eh, pierdo el sentido de orientación, inclusive de espacio y pensamiento, pues no quiere decir que ya estemos psicosis y que necesitamos a lo mejor tratamiento psiquiátrico, ¿vale? Ya cuando una persona se detecta con un grado de psicosis, es porque ya de manera constante empieza a tener esa pérdida de contacto con la realidad, donde esa persona ya se pierde en sus pensamientos, en sus sensaciones, que no están acordes a su mundo real y que pues justamente eso la conlleva a limitar a tener esa vida plena, por así decirlo. ¿A qué me refiero con vida plena? Pues justamente que ya no puede tener, no puede desempeñarse bien en su trabajo, no puede desempeñarse bien en su núcleo familiar y que justamente a lo mejor lo que he visto muchas veces es que cuando eso pasa en la familia, pues lo excluyen, ¿no? Entonces, hay divorcios, hay desintegración familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona ya no es capaz de poder establecer una relación con el otro, ya no es capaz de establecer una relación con con, con, con su contexto. ¿Por qué? Pues porque está muy inmersa, pues, en sus sensaciones y en sus percepciones, ¿vale? Entonces, pues es lo que vamos a ir conociendo como delirios, alucinaciones, y bueno, ahí es donde ya se torna necesario hacer una evaluación para detectar pues el grado y el tipo de psicosis que puede tener. Y bueno, antes de empezar a entrar al detalle como tal de psicosis, ahorita ya con esto primero que les menciono que hay una pérdida de realidad en la persona, pues existen varios prejuicios, ¿no? Y ahí es donde por eso le tememos mucho al psicólogo que pues ya dicen, no estoy loco, pero pues también cuando escuchamos que una persona tiene psicosis o que tiene una patología mental, ya ponemos una barrera, ¿no? Entonces, eh, pues antes se hacía más, ahora ya menos, pues con el sentido de que estamos compartiendo estos conocimientos para clarificar un poco, pues, qué es la parte de la psicosis, ¿no? Entonces, pues, si hay unos prejuicios, dice que uno de los prejuicios es el peligro. Es un error común pensar que las personas con psicosis son peligrosas. La mayoría de las personas con psicosis no son violentas y necesitan apoyo, no miedo, ¿sí? Muchas veces decimos, es que si tiene una patología mental o tiene psicosis, entonces nos puede hacer daño, nos puede golpear, nos puede inclusive, he escuchado personas que dicen, es que tengo miedo hasta de que me maten, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que es romper ese primer, prejuicio que realizamos. Las personas que tienen psicosis están tan inmersas en su mundo, en sus sensaciones y en sus pensamientos, pues que al final del día no no llegan al grado de quererle hacer daño a otra persona, ¿sí? Yo creo que es suficiente tienen con el tratar de resolver los problemas que se empiezan a gestar en su cabeza, por así decirlo, en su mente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Personas que no son apoyadas, es decir, que no tienen ayudas profesionales
o medicamentos, o personas que por la misma situación de que las etiquetan con psicosis y que son peligrosas, pues no tienen esa red de apoyo social, entonces sí pueden tornarse violentas cuando tienen un estado psicótico, ¿vale? Pero eso es dependiendo de la psicosis que tengan, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor en su delirio tienda a ponerse agresiva, pues a lo mejor no es con el afán de agredirte a ti, sino con el afán de estar luchando con su alucinación y si a lo mejor nosotros tratamos de controlarlo, pues a lo mejor ahí podemos recibir pues a lo mejor un golpe, malas palabras, ¿sí? Pero en sí las personas con psicosis, pues no son violentas y más si tienen el apoyo médico y tienen el apoyo social, pues son capaces de poder establecer pues sus relaciones sociales y tener una vida como pues las personas que no tienen patologías mentales, ¿sí? Otro de los prejuicios es la debilidad. La psicosis no es un riesgo de debilidad o falta de voluntad, es una enfermedad mental que requiere tratamiento y comprensión. Y aquí justamente pues también hay el prejuicio de la debilidad cuando etiquetamos ya a una persona con psicosis, pues a lo mejor no la tomamos en cuenta como a todos los demás, ¿sí? Entonces, aquí sí es necesario que con ese apoyo social podamos quitarles la etiqueta y saber que a lo mejor pues tienen una forma distinta de ver las cosas, tienen una distinta forma de aprender, pero pues que al final con el apoyo pueden ser personas totalmente funcionales, ¿sí? Y bueno, pues ahí es donde muchas de las familias también les quitan responsabilidades a las personas que tienen psicosis o alguna patología mental. ¿Por qué? Pues porque piensan que son incapaces de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, más bien eso les afecta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos eh, pues generando que la persona pues se centre más en su realidad, ¿no? En sus pensamientos, en sus sensaciones y pues que no le estamos dando ninguna herramienta para que en medida de lo posible pueda ser autónoma. Ujú. Y bueno, también otro de los prejuicios que existen es que son enfermedades crónicas. La psicosis no es una enfermedad crónica, pero puede ser manejada con el tratamiento adecuado. Hay una controversia entre los estudios que dicen que no tiene cura y otra que sí tiene cura, pero justamente estando revisando algunos de estos estudios, pues menciona que la ciencia no ha dicho que no tiene cura, que no se ha encontrado, a lo mejor es diferente, ¿no? Pero sí es muy sustancial y muy relevante, pues que las personas que tienen alguna patología mental como la psicosis, con ayuda del tratamiento médico, con ayuda de psicoterapia, con ayuda del apoyo social, es que pueden tener una mejora sustancial. ¿Sí? A tal grado que podemos tener personas con esquizofrenia que debidamente medicadas, debidamente atendidas por su psicólogo o psicóloga y con las terapias adecuadas, pueden tener una vida donde puedan trabajar de manera normal, donde puedan tener relaciones interpersonales, donde puedan convivir con su familia, pero pues justamente esto es con el apoyo y el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, pues sí hay estudios que revelan, pues que sí hay una mejora para que las personas puedan tener una vida plena y que justamente también eh, con los tratamientos, muchas personas dejan de medicarse o dejan de estar medicadas, pues a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, es un punto a tener muy presente, porque decimos, personas que tienen psicosis, entonces ya no hay nada que hacer y pues hay que etiquetarlas como debilidad, hay que etiquetarlas con peligro, hay que excluirlas. Y digo este proceso de exclusión porque hace algunos años me tocó estar en algunos CAIS, que son centros donde están personas con enfermedades mentales en Ciudad de México, y justamente muchas de estas personas acuden a esos centros de, de, pues, de
como pequeños psiquiátricos. ¿Por qué? Pues porque los excluyen al momento en el que ya saben que tienen psicosis, que tienen esquizofrenia, que tienen paranoia, que tienen algún tipo de enfermedad mental, pues la misma familia, la misma sociedad los va los va desapareciendo, ¿no? Y estos lugares es donde pueden empezar a tener ellos un tratamiento adecuado, donde pueden hacer relaciones sociales y donde los pueden estar como preparando para poder salir otra vez a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día les comento otra vez, sí hay no quiero sonar como con esperanza, pero las personas que tienen ya ese buen tratamiento, pues sí pueden tener una mejora para poder ingresar otra vez, pues a desenvolverse en el mundo social, ¿sale? Entonces, yo creo que mucho nos va a ayudar el que quitemos estos prejuicios. ¿Por qué? Pues porque esas personas, más que desaparecerlas, las vamos a volver a aparecer y entonces pues los vamos a ver como ese otro que también puede llevar una vida plena como las personas pues que no tenemos a lo mejor alguna patología mental, ¿sale? Y bueno, que esto yo creo que ayuda muchísimo. Yo ahí en el CAIS que estuve este, apoyando, pues justamente veíamos que había personas que, aunque tenían una enfermedad mental, bueno, una patología mental o psicosis, pues podían hacer muchas cosas, ¿no? Eran buenos dibujantes, eran buenos escritores, eran buenos haciendo cosas manuales, y que si tú los ingresas a alguna de estas áreas, pues pueden ser personas con mucho talento y con mucha funcionalidad, ¿no? Entonces yo creo que mucho ayuda más ese el quitarnos los prejuicios. Y bueno, ya que nos quitamos los prejuicios, ya que identificamos pues que las personas pues necesitan más ese apoyo, pues hay que ver qué factores originan la psicosis y ahí es donde ya estamos revisando pues esos factores de riesgo a los que podemos atender si tenemos alguna duda propia o de alguna persona que conocemos, ¿sí? Para no pasarla por alto y que, pues en medida de lo posible, pues tengan el tratamiento temprano y adecuado, ¿sí? El primero de ellos es la genética. eh, Tener un familiar con psicosis aumenta el riesgo de desarrollarla. Aquí en la psicosis puede ser una psicosis estructural o neurológica, y ahí es donde sí se ha podido demostrar, pues que puede transmitirse estas patologías mentales, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Eh, sí hay algo observable, algo medible en el cerebro que puede decir que pues que está este rasgo de epilepsia, ¿sí? Pero la esquizofrenia, pues, es otra de las enfermedades que no podemos decir o no se ha descubierto a tal grado, pues, que es genético, ¿sí? Entonces, por eso es que el tema de la psicosis es tan amplio, ¿sí? Algunas enfermedades psicóticas sí, sí están fundamentadas en la parte científica, pero otras todavía están, pues, en un área muy joven de investigación en donde todavía no se puede revisar o no se puede detectar qué es lo que está pasando en el cuerpo humano para que se detone esa patología psicótica, ¿sí? Pero es por eso que la ponen aquí, pues la parte genética. ¿Por qué? Pues porque si ya tenemos personas o familiares con, con epilepsia, podemos nosotros a lo mejor también tener esa enfermedad o desarrollar esa enfermedad, o personas a lo mejor que tienen problemas en el sistema nervioso central, pues también eh, tendemos a tener ese riesgo de poder padecer esa, esas alteraciones en el sistema nervioso, ¿vale? Y es lo que se puede medir. Otra también, y que es otro factor que es bien importante y que es ahí donde pues no se puede medir como tal científicamente, donde podamos encontrar un fenotipo, un gen que diga aquí se originó la psicosis, pues es el factor del medio ambiente. El estrés mal controlado y por mucho tiempo puede llegar a causar pues rasgos psicóticos que pueden agravarse y detonar una patología mental. Otros de los factores ambientales, pues son los traumas originados por el contexto social y familiar, ¿sí? Aquí me refiero también,
pues justamente a que una persona viva lo más árida posible su niñez y que pues todo eso al juntarse pueda detonar en una patología psicótica, ¿sí? Y también, pues justamente, algo que nos puede llevar ahí, pues es el consumo de sustancias, que está más adelante. Pero pues también, si lo vemos más a fondo, pues una persona que puede llegar a tener contacto con sustancias tóxicas, pues justamente es porque el contexto social, el contexto familiar, pues no está de lo más beneficioso posible para la persona y es lo que lo hace caer ahí, ¿sí? Entonces el medio ambiente pues ha fungido como un factor muy, muy importante en lo que no se puede todavía eh, medir, por así decirlo, ¿sí? Es tiene mucha importancia ese factor. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo o es muy compleja, pues las experiencias que va teniendo la persona en todos estos contextos sociales, familiares, académicos, laborales, y que pues sí han argumentado de cierta manera, pues que eso puede detonar psicosis. El desarrollo cerebral, cambios en el desarrollo del cerebro pueden aumentar la susceptibilidad de psicosis. Y bueno, también lo que les decía, las sustancias, el consumo de drogas, alcohol puede desencadenar y empeorar síntomas de la psicosis. Aquí justamente lo que algunas personas me decían, entonces yo cuando tomo y estoy diciendo cosas que no tienen sentido, pues entonces ya me volvió un psicótico. Pues no, aquí justamente es donde estamos viendo el grado de este eh, el grado de evolución de esas alucinaciones o de esos delirios. Porque pues justamente cuando tomamos alguna sustancia o ingerimos alguna sustancia, pues a lo mejor hay personas que dicen, es que yo vi ciertas figuras, es que yo vi una escena completa de cosas, es que yo escuché, es que tuve una visión, ¿sí? Pero justamente pues es inducida, ¿no? Se quita el efecto de lo que ingeriste y la alucinación pues ya se va y se queda ahí, o sea, ya sabes que es una alucinación, ya sabes que fue un delirio, ya sabes que fue una distorsión cognitiva pues a consecuencia de, ¿sí? Pero sin embargo, con las personas que ya tienen psicosis, pues justamente ya no saben en qué momentos eso sí es real o no es real. Y lo hacen tan real, pues que es donde se pierden, ¿sí? Y que si al momento dado le estamos dando sustancia tras sustancia, es decir, con personas ya adictas por mucho tiempo, pues justamente es donde podemos empezar a hablar de que se detona la psicosis. Y bueno, tenemos tipos de psicosis. Psicosis esquizofrénica, que se caracteriza por delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado y problemas con el habla. Es lo que yo les decía. Ya cuando la persona no puede tener una vida plena y que ya los delirios y las alucinaciones son de lo más reales para esa persona, entonces ya estamos hablando de que hay algo patológico, ¿sí? Eh, en la psicosis esquizofrénica la persona tiende, o lo principal es que la persona tiende a escuchar voces. Yo les decía a varias personas, el esquizofrénico, la voz interna que todos tenemos, reconocemos nosotros que esa voz interna es propia, pero el esquizofrénico ya no reconoce que esa voz interna, pues es de él mismo, ¿sí? El esquizofrénico ya ve esa voz como otra persona o como otro ser, pues que le está hablando. Y el no poder verlo, el no poder entender qué es lo que pasa con esa voz y por qué la escucha, pues es lo que lo hace generar, pues esa distorsión cognitiva, esos pensamientos desorganizados, ¿sí? Y que pues justamente ahí es cuando se detona la parte de la psicosis, ¿sí? Entonces, eh, hay algunos videos donde pues justamente ponen a la persona que está pensando y ese pensamiento, esa voz interna empieza a escucharse, a veces es una voz, a veces son dos voces, a veces son más voces y pues que en el mejor de los casos pues son
eh, acciones verbales, pues nada más o sea, vaya, que no tienen que ver con violencia, pero hay otras en las que a lo mejor dice, aviéntate o córtate o estás mal y cosas así, que pues obviamente van haciendo que en su vida real la persona pueda irse deteriorando en sus relaciones personales y sociales. La psicosis afectiva se relaciona con el trastorno del estado de ánimo como la depresión y la manía con síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. ¿Sí? Aquí debemos de entender que justamente hay problemas bueno, hay tristeza, hay depresión y pues que tiene de alguna manera un tiempo límite, pero cuando ya excede ese tiempo límite de que una persona, por ejemplo, está en depresión, entonces ya podemos hablar de que hay que hacer una evaluación específica para ver si tiene algún rasgo de psicosis afectiva, ¿sí? Personas con una depresión grave, pues puedes tratarla a lo mejor sin necesidad de afectarla como, o de detectarla o diagnosticarla como psicosis, pero cuando ya excede esos tiempos, pues ya estamos hablando de que algo no está bien y que es necesario hacer justamente esa evaluación. Y que justamente también eh, en este tipo de psicosis afectiva, y bueno, en general, se tiende a diagnosticar de manera errónea estos aspectos de psicosis, ¿sí? O que también se pueden dejar por alto, ¿sí? Hay personas que a lo mejor van al, a- al psicólogo, al médico, al psiquiatra, y que cuando empiezas a hablar, pues, de que has tenido muchos cambios de estado de ánimo, muchos cambios, pues, o una depresión, pues, a lo mejor de 2 meses, ya directamente los mandamos con en la parte de psicosis, ¿no? Y pues ese mal diagnóstico hace que tenga un mal tratamiento la persona. O que muchas veces, sobre todo, este, en los pueblos que en algún momento no lo llegamos a visualizar, pues que personas que ya tenían estos trastornos de estado de ánimo, que había mucha depresión y que por nada del mundo se les quitaba y que no es todavía bien aceptada la parte psicológica, la parte psiquiátrica por el hecho del prejuicio de no estamos locos, pues justamente dejan pasar estos síntomas y pues dañan más a la persona, dañan más la vida y pues las acciones de esta persona porque no tiene el tratamiento adecuado. Entonces, tenemos que tener muy claro pues que justamente una depresión que no se cuida o cuando tenemos estados de ánimos y los damos por alto, pues muchas veces pueden detonar en una patología mental psicótica, ¿no? Como la psicosis afectiva. Y la psicosis inducida por sustancias, que es lo que les comentaba hace un ratito. Es causada por el uso de drogas o alcohol, con síntomas que pueden incluir delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados y problemas con la coordinación, ¿sí? Entonces, les digo, cuando a lo mejor ingieres alguna sustancia psicotrópica o cuando ingieres alguna sustancia alcohólica, pues ya va una, ya va inducida, por así decirlo, alguna alucinación, algún delirio, pero cuando ya no hay un control acerca de lo que ingieres y cuando también ya no hay un control en esas alucinaciones y empiezas a perderte ahí, entonces ya estamos hablando de que estás cayendo en rasgos psicóticos y que es necesario que hagamos una evaluación para que sepamos pues qué grado de psicosis tenemos y poder tener el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado con esta parte. Los síntomas.
En muchos psiquiátricos nos dicen, para que una persona pueda ser detectada como o diagnosticada con psicosis, debe de tener dos cosas fundamentales, alucinaciones y delirios. ¿Qué son las alucinaciones? Experiencias sensoriales falsas como ver, oír, oler, sentir y saborear algo que no está realmente presente y la alucinación tiene que ver con los sentidos, ¿vale? En específico. Y los delirios tienen que ver con la desorganización de los pensamientos o con la distorsión cognitiva, que son creencias falsas de que la persona, man- creencias falsas que la persona mantiene a pesar de la evidencia contraria. ¿Sí? Por ejemplo, eh, una persona que piensa que que le roban dinero. A lo mejor lo deja en un lado diferente a donde siempre lo deja y constantemente pues ya tiene la creencia pues de que le roban dinero, ¿sí? Pero pues a lo mejor vive sola. Entonces ahí ya estás viendo que pues si vive sola no hay quien le robe ese dinero, entonces ya hay algo que está fuera de la realidad, ¿no? También mencionaban un ejemplo, ¿no? De personas que pues dicen que saben volar y a la mejor hora pues también eso es imposible prácticamente para la realidad. Y más cuando te dicen, pues no necesito ningún instrumento para volar, yo nada más floto en el aire. Y eso pues a lo mejor es imposible. Entonces son distorsiones cognitivas que el sujeto las mira o las percibe como una realidad, pero pues que al final del día pues no lo es, ¿sí? El pensamiento desorganizado, dificultad para pensar con claridad y lógica, con problemas para seguir una conversación. Regularmente cuando estamos hablando con personas psicóticas, están tan metidas en sus alucinaciones o en sus delirios que no puedes mantener una plática con ellos, ¿sí? Hace un tiempo me tocaba una persona pues que estaba tenía una fijación muy fuerte con el tiempo, ¿sí? Entonces queríamos hablar con esta persona, cada 3 minutos veía su reloj y te decía, ¿no? Faltan tantos minutos para mi medicina y podías hablar con él nada más en esos 3 minutos, porque cuando ya mencionaba otra vez los 3 minutos, te decía, faltan tantos minutos para mi comida. Y te cambiaba el tema. Y cada 3 minutos era cambiarte el tema. O sea, no podías establecer un tema con él, con esta persona. ¿Por qué? Pues porque cada que veía el reloj te cambiaba el tema. Y era bien específico el momento, o sea, los 3 minutos en que la persona miraba el reloj y era tan exacto el tiempo que te decía que faltaba para su comida, para su medicina, ¿no? Al final, cuando tú ya ibas a terminar de hablar con él, pues justamente te decía, ya vas a terminar, y ya desde 6 minutos antes, ya vas a terminar porque faltan tantos minutos para que me vaya a comer, faltan tantos minutos para mi medicina, ya vas a terminar. Y entonces no se podía establecer una plática continua con esta persona, ¿no? Y así pues con cada una de las personas que tienen psicosis, ¿sí? Otra persona también que me tocó entrevistar en su momento me dice, oye, es que yo ya me intenté suicidar 3 veces. Y pues le dices, a ver, ¿por qué? ¿Cómo te intentaste suicidar? No, dice, pues la primera vez, salté de un barranco y no me maté. Y es, órale. Y la segunda vez, no, la segunda vez me amarré, el cuello y tampoco, ¿no? Y pues nosotros nos vamos imaginando pues, justamente estas escenas, ¿no? De qué barranco, de qué tamaño, si se amarró el cuello, con qué fue, a qué altura. Y el último dice, y al último me intenté ahogar. Me aventé a una laguna y y pues tampoco me ahogué y aquí estoy. Ya van 3 veces y no me muero. Y ya cuando empezamos a trabajar más con la persona y entender cada una de estas escenas, pues vimos que el barranco del que se aventó era era de la orilla de una banqueta normal, una banqueta de la calle para caer en el pavimento. O sea, una altura que serán de 30 centímetros menos, ¿sí? El segundo, pues nada más se amarró dos agujetas
sí, pero mal amarradas, nomás se hizo con la mano así, entonces pues como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vio que no se moría, pues lo dejó, este, pues por la paz. Y el tercero se aventó a un charco de agua, no le, un charco de agua que no, nada profundo, nada más se mojaron las plantas de sus zapatos, ¿no? Entonces ya es donde te vas dando cuenta que hay una distorsión del pensamiento, pero que lo cree tanto que te lo cuenta con esa realidad, ¿no? Con esa intensidad de decir, wow, ¿cómo pudo sobrevivir a 3 intentos de suicidio, ¿no? Entonces, pues ya vemos ahí que la persona pues tiene una enfermedad psicótica, ¿vale? Y bueno, también tienen problemas de memoria, dificultad para recordar información o eventos recientes para aprender una información nueva, que es lo que yo les decía con esta persona. Cada 3 minutos parecía que se reiniciaba su cerebro y te cambiaba el tema, ¿no? Y que si tú te guiabas con eso o le hacías caso como a los temas que él te iba cambiando, pues justamente nos iba a entablar una relación de plática. Entonces ahí teníamos que ser muy incisivos para poderlo regresar y pues que tenías a lo mejor ese tiempo, ¿no? Y bueno, aprender cosas nuevas, pues no le podíamos decir, porque al final, pues ya era muy metódico con el tiempo y no aprendía otras cosas, ¿sale? Entonces así eh, con con más personas que puedan tener enfermedades psicóticas. Se les dificulta mucho poder recordar cosas, ¿no? Y bueno, no sin descartar la psicosis estructural, como en las enfermedades de Alzheimer, donde cada vez va siendo progresivo la pérdida de la memoria, ¿sí? Y que al final esa pérdida de la memoria puede crear esos delirios. Es decir, que no se acuerdan dónde dejaron las cosas y echarles culpas al otro. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que en lo que pueden recordar o en lo que pueden entender, pues es así como pueden darle una respuesta a lo que no encuentran, darle respuesta a cuando olvidan algo, ¿vale? Y bueno, eh, alucinaciones auditivas, que es escuchar voces o sonidos que muy pocas veces o inclusive nulas veces pueden ver quién emite esa voz, ¿sí? Por lo regular les digo, su voz interna no la perciben como tal que es propia y bueno, eso es lo que los hace que puedan ir, ir haciendo cada vez más compleja esta alucinación auditiva, ¿no? Y que puedan crear inclusive historias acerca de esa voz que nunca ven, pero pues que ya puede tener muchísima información de esa voz, ¿sí? Aquí me voy a remitir otra vez a un ejemplo donde una paciente me decía que la voz que escuchaba era de una reina de Egipto, ¿no? Y te empieza a contar de cuántos años tiene la reina de Egipto y de qué año es y cómo vivía esa reina de Egipto. Entonces, pues muy pocas veces ven de dónde se origina esa voz, pero le tienen mucha información. Y justamente eso es lo que hace que la persona pierda pues ese contacto con la realidad, ¿sí? Visuales, ver cosas que no están ahí, ¿sí? En este sentido, a lo mejor en su cuarto ver cosas pues que realmente no existen, ¿sí? A lo mejor en un ejemplo muy burdo con un niño por miedo que dice que en el armario hay un monstruo, pero pues ya cuando estamos más adultos, pues ya sabemos que pues realmente no va a haber ningún monstruo ahí y el hecho de que lo tengamos bien presente o que tengamos ese tipo de alucinaciones, pues ya nos da que no hay una concordancia con la realidad, ¿sí? Inclusive había personas también que me llegaron a decir es que pues yo tengo una enfermedad, tengo gusanos en el estómago y hasta los veo cómo salen de mi cuerpo, cuando a lo mejor ya revisaste médicamente y pues no tiene nada la persona, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando pues de que hay una distorsión inclusive pues de la realidad justamente y que puede ser motivo de algún tipo de psicosis, ¿sí? Táctiles, sentir hormigueos, sentir cosquilleos, sentir picazón, ¿sí? Que no está ahí, pero que la sentimos. Y aquí les digo, es muy necesario identificar muy bien estos síntomas. ¿Por qué?
Pues porque justamente puede ser un problema neurológico donde a lo mejor sí exista ese, ese hormigueo, esa picazón, pero que al momento también de que ya hiciste esa evaluación médica y que no hay nada, pues entonces ya estamos hablando de que hay un rasgo ahí psicótico y que puede detonar en una psicosis, ¿sí? Y bueno, eh, esto es, les digo, en medida de que tanto se agrave para la persona, eh, pues esta sintomatología. Por ejemplo, hace poco tuve una persona que me dice, es que siento mucha picazón, tengo muchas ronchas, inclusive se veían las ronchas, ¿no? Pero fue al médico y no le veían ronchas. Sí, entonces, pues ahí estábamos hablando, ya la habían detectado, fíjense bien, ya la habían diagnosticado como con un rasgo psicótico y ya la habían mandado al psiquiatra y ya la habían mandado que le iban a medicar y demás. Y cuando se empezó a darse cuenta, pues era un síntoma de estrés, ¿no? Que había mucho, mucho estrés y llevaba varios días sin dormir. Entonces, pues justamente todo esto ocasionó ese tipo de alucinación, pero al final del día eh, se le dieron herramientas para dormir, se le dieron herramientas para tranquilizarse cuando ella empezara a sentir eso y se quitó toda la sintomatología, ¿no? Entonces, por eso es necesario que cuando tengamos esta sintomatología, pues sí, tengamos paciencia, poder ir a hacernos todos los chequeos médicos y estudios médicos para poder ir descartando cosas. A lo mejor ahí es donde podemos intervenir los psicólogos también para poderle dar herramientas al sujeto y pues al final si ya no hay un avance y no se quita, pues entonces sí dirigirlo más hacia la parte psiquiátrica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos malos diagnósticos, imagínense, a esta persona pues ya le iban a dar medicamentos fuertes, pues sin necesidad a lo mejor de requerirlos, ¿no? Y que eso pasó hace medio año y ahorita la persona está como si nada, o sea, nada más fue esa parte de estrés. Ujú. Olfativas, oler cosas que no están ahí, ¿sí? Eh, y gustativa, saborear cosas que no están, inclusive aunque no haya comido nada y esta persona tiene un sabor o identifica esos sabores de haber comido algo o de tener en la boca algo desagradable y que al final pues eso puede impedir pues que tenga una vida plena, ¿no? A lo mejor una o dos veces pues puede pasar y dices tengo náuseas, pero ya para estas personas pues regularmente tienen esos síntomas, esos sabores tan desagradables que a lo mejor ya les impiden tener una relación social, una relación interpersonal o laboral, y pues es ahí justamente donde ya estamos viendo que ya no está acorde a la realidad y tenemos que hacer una evaluación. En cuanto a los delirios, delirio de persecución, creer que alguien está tratando de hacerles daño, ¿sí? Delirio de grandeza, creer que tiene poderes especiales o es una figura importante. Delirio de referencia, creer que los eventos cotidianos tienen un significado especial o están relacionados con ellos. Y delirio de control, creer que sus pensamientos o acciones son controlados por una fuerza externa. Por eso les digo, aquí vamos en grados, ¿sí? Porque muchos de nosotros podemos tener en algún momento algún tipo de delirio de estos. Justamente si acabo de pasar un evento traumático, pues puedo tener ese delirio de persecución, que todos me ven, que todos me quieren hacer daño. ¿Sí? Este, el delirio de grandeza, pues algo que podemos decir, ¿no? Yo me siento como tal superhéroe, yo me siento el mejor de todos, pero justamente ya para las personas que tienen una, una patología psicótica, esto es tan real, pues que al final del día, eh, pues pueden inclusive hacer acciones que atenten en contra de pues de su integridad física, ¿vale? Y bueno, pues también pues que eso le va a impedir tener relaciones, interpersonales, ¿sí? Al hecho de que te crees, por ejemplo, Spider-Man y pues a lo mejor empiezas a tener acciones que ya no van acorde a, a lo aceptado por las personas con las que vives, pues entonces ya empieza a limitar esas relaciones, ¿no? Y entonces es cuando ya decimos que necesitamos hacer justamente otra vez esa evaluación o tenemos ya que buscar un tratamiento.
Y bueno, tratamientos para las personas que ya están diagnosticadas o que ya están justamente con estos rasgos psicóticos ya más avanzados, pues uno son los medicamentos. Los antipsicóticos ayudan a reducir los síntomas, alucinaciones y delirios, la terapia cognitivo-conductual, y bueno, esto lo ponemos como de primera instancia por la parte de del ordenamiento o de la organización de los pensamientos, por así decirlo, pero bueno, la psicología es tan amplia que tiene algunas otras corrientes que pueden ayudar pues a cada uno de los sujetos que padecen de esto, de estas patologías psicóticas. El apoyo social es fundamental, ¿sí? Yo creo que entre más apoyo social tengamos de la familia, de los amigos, de a lo mejor el grupo de trabajo, de la escuela, es como podemos estar practicando esas relaciones sociales que me van a permitir tener un contacto con mi realidad, ¿sí? Y bueno, pues también un estilo de vida saludable, sobre todo para las personas que pues tienen alguna adicción o que ingieren sustancias pues nocivas, ¿sí? Y bueno, pues esa dieta saludable, un ejercicio regular, pues nos va a hacer justo que podamos empezar a trabajar de mejor manera, pues estas patologías psicóticas. Lo pongo aquí en este esquema en conjunto porque, pues me dicen, ¿cuál es mejor? Pues yo creo que no, yo creo que no hay uno mejor que otro. Yo creo que todos trabajan en conjunto para poder ayudar a las personas que tienen psicosis, ¿sale? Necesitamos de los medicamentos para que la persona pueda empezar a tener una organización química y organización de los pensamientos que nos permita que esté en su realidad y en ese momento poder entrar con la terapia psicológica para darle herramientas que le permitan, pues, hacer regresar a la sociedad, regresar a sus grupos sociales, ¿sí? Familia, amigos, y justamente debe tener esta persona donde aplicarlo, y para eso es el apoyo social. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, va de la mano uno del otro, ¿sí? Y pues esto se ha ido logrando o este tipo de tratamientos integrales se ha ido logrando, pues en medida de que se va descubriendo cómo funciona la mente humana y cómo es que pues todos van sumando para la mejoría pues de las personas que tienen una patología psicótica, ¿sí? Y bueno, yo creo que eso está en todos los seres humanos, que tengamos un estilo de vida saludable, porque eso va a poder eh, contribuir a que reciba bien los medicamentos, a que reciba bien las terapias psicológicas y justamente a que pueda yo también establecer relaciones fuertes con mis familiares y amigos. Y bueno, con eso nos quedamos por el día de hoy. Es un tema bastante complejo y bastante largo que en este espacio es casi imposible poder dar pues todo. Pero bueno, yo creo que ya tenemos los rasgos de, de qué hacer cuando una persona tiende a ya tener una patología psicótica. Y bueno, pues que cuando ya debamos de acudir a un especialista es cuando ya esos pensamientos y esas sensaciones estén limitándonos a tener esa vida plena. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto.